grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Tomen asiento. La séptima trompeta tiene como resultado el hecho de que se reconoce el gobierno universal de nuestro Dios, pero también encontramos allí otra verdad que se refiere a la ira de Dios, el pago que los malos han de recibir en el juicio final por sus atrocidades cometidas, por su incredulidad, su ignorancia, su dureza de corazón. Pero encontramos también allí el galardón que se entregará a los justos por su vida consagrada, entregada al Señor por siempre. Y otro de los efectos que encontramos en el toque de la séptima trompeta es que la puerta del templo del cielo, el templo de Dios, fue abierto en el cielo. Por eso el himno que cantamos se basa en este pasaje: allí la puerta abierta está. Está abierta la puerta. Y una puerta abierta invita a entrar. Una puerta cerrada nos deja de este lado. No es posible penetrar más allá. Pero la puerta está abierta. La puerta del templo de Dios ha sido abierta en el cielo. Y eso nos permite contemplar una cosa más: el arca del pacto de Dios se puede contemplar. Durante mucho tiempo el arca del pacto no se vio, no se conocía. Los primeros que la fabricaron, ya ustedes conocen las instrucciones que se dieron, las medidas: madera de acacia, forrada con láminas de oro de 24 quilates, es decir, oro macizo, oro puro, trabajado por orfebres especialmente capacitados para ello. Y aquella arca era una caja, un recipiente, y esa caja era cubierta por una tapa. Aquella tapa fue llamada del propiciatorio, y era también una lámina de oro que estaba tapando aquello, y estaba sobre aquella tapa las figuras de dos querubines, frente a frente, inclinando su rostro a la superficie de la tapa con sus alas extendidas. Era una obra maravillosa de orfebrería. Todo el talento artístico de unos hombres inspirados por el Espíritu de Dios trabajaron en aquella arca. Su belleza jamás fue contemplada por el común de la gente, porque estaba encerrada en un lugar llamado el lugar santísimo, que estaba del otro lado del velo. El sumo sacerdote la podía ver una vez cada año, cuando se presentaba con la sangre del Cordero de la Expiación para depositarla sobre la tapa, sobre el propiciatorio, y de esa manera Dios veía satisfecha su justicia en relación con los pecados cometidos por todo el pueblo. Dentro de la provisión de Dios, dentro de la economía espiritual de Dios, Dios proveyó tal cosa. De tal manera entonces que la salvación es una salvación no inmediata, es una salvación mediata. Es una salvación por medio de alguien, no es una autorredención. El que el hombre se quiera salvar a sí mismo y realice un esfuerzo tendiente a ese objetivo. La salvación es mediata. Tiene que haber un intermediario para que nos pueda poner en contacto con Dios.
El Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara y categórica: nadie viene al Padre sino por mí. Él es camino, Él es verdad, Él es vida, y nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, entonces, el arca está simbolizando la salvación mediatizada que Dios ofrece a los hombres. Se llama de varias maneras: el arca del pacto o el arca de la alianza. Es el mismo nombre, tiene el mismo significado: pacto y alianza, o convenio, como se llama. Pero también el arca del testimonio. Se dice que del arca hablaba Dios al sumo sacerdote. Le comunicaba sus objetivos, su propósito, sus órdenes, su voluntad. A través de aquella arca Dios hablaba, y ciertamente simbolizaba la misma presencia de Dios. En el tabernáculo construido, aquel templo portátil que se llevaba de un lugar a otro en el desierto, de la misma manera que en el templo de Salomón y posteriormente en otros templos que fueron construidos, se guardaba la misma estructura. En relación con el edificio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba colocada el arca, y no era posible entrar para verla. Hubo un momento en que esa arca, en que ese lugar santísimo se declaró franca la entrada. En el momento en que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Es significativo eso, de arriba a abajo. Significa que Dios, parte de Dios entonces la iniciativa de abrirlo para que todo creyente pueda penetrar, porque el camino ha sido abierto por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se llama arca del testimonio porque en su interior se guardaban varias cosas. La primera de ellas eran las 2 tablas de la ley. Eso era un testimonio para el pueblo, pero también no solamente las tablas de la ley conteniendo los mandamientos relacionados con Dios y los relacionados con el hombre, también dentro del arca, por eso se llama arca del testimonio, porque se conservaba una muestra del maná, el pan que descendió del cielo dado a los israelitas cuando les faltó el alimento en su caminar por el desierto. Esa es otra clase de testimonio. Y finalmente, otro objeto que se encontraba dentro del arca es la vara de Aarón que reverdeció. Ese es otro testimonio también, otro testimonio en relación con aquel objeto significativo a ojos vistas. La tapa del arca se llama el propiciatorio, y sobre ella se rocía la sangre del cordero sacrificado en el grande día de la expiación. Y cada uno de estos objetos dentro del arca del testimonio o el arca de la alianza señala a un carácter específico de nuestro Dios. Y eso tiene que ver, mis queridos hermanos, con lo que dice la Escritura, que en los días de la 7ª trompeta alcanzaría su culminación los misterios de Dios. Se verían claramente revelados a los hombres. Y cuando toca esa trompeta es significativo en grado sumo el que el templo se abra y se contemple el arca de Dios, el arca del pacto de Dios, un objeto que nunca antes había sido visto y que ahora se puede conocer por todo lo que él significa. Arca del pacto o arca de la alianza, pero también arca del testimonio. Y vemos muy claramente por qué se le llama el arca del testimonio. Es un arca que testifica acerca de la soberanía completa de Dios. Dios es soberano, Señor.
Y el arca lo está diciendo, porque en el arca se conservan las 2 tablas de la ley. Allí encontramos mandamientos precisos que el Dios soberano escribió sobre unas tablas de piedra en aquel monte santo y las entregó a Moisés para que a través de los mandamientos impresos en aquellas tablas de piedra su pueblo se rigiera en todos los días de su vida. Y allí encontramos en ese decálogo las muestras muy claras del ámbito del dominio, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Mandamientos relacionados con Dios y también mandamientos relacionados con el hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo es cuestionado en su tiempo acerca de cuál es el más grande mandamiento, el Señor contestó con las palabras de Deuteronomio 6: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo lo que puedas, con todo lo que sepas, con todo lo que eres. Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Ese es el principal y más grande mandamiento. Allí se hubiera detenido Jesús, pero su exposición hubiera quedado incompleta. El decálogo contiene no solamente los mandamientos que se refieren acerca de la absoluta lealtad que debe observarse para con Dios. El decálogo también contiene mandamientos que tienen que ver con la criatura humana. Y el Señor Jesucristo continuó. Aquel hombre le preguntaba el más grande mandamiento y el Señor le contestó: el más grande es este. Y siguió diciendo: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y allí viene, en las tablas de la ley, la segunda parte del decálogo habla de los deberes que el hombre tiene para con el hombre mismo, y comienza con los prójimos más próximos a él. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para poseerla. Comienza con lo que tienes allí a tu lado. Honra, obedece, ama a tus padres. Y eso te capacitará para amar a la humanidad entera. Pero se comienza en el hogar, y se comienza cuando en el hogar el niño llega con un corazón tierno, fácilmente impresionable por los afectos puros, sencillos, sin doblez de la casa y del hogar, de la familia. Y por eso el niño sale y sigue amando a todos a quienes se encuentra a su alrededor, y luego sigue desarrollando todos los demás mandamientos, lo que significa que el Señor es soberano en el cielo donde está Él, y es soberano en la tierra donde se encuentran sus criaturas. Él es Dios soberano, y el arca que se alcanza a ver en el templo de Dios abierto es un arca que testifica acerca de la soberanía de Dios. El hombre no lo reconoce, el hombre no lo acepta, pero eso poco tiene que ver con los propósitos definitivos y completos de Dios. Dice la Escritura que va a llegar el día en que todos los reinos del mundo, que en un momento dado reconocen como principales a reyesuelos que las sociedades que hay en el mundo ponen para gobernar a los hombres, llegará un tiempo en que esos reinos del mundo llegarán a ser los reinos del Señor y de su Cristo. Sí, porque Dios es soberano. Cuando se abre el templo, se contempla un objeto que nunca antes había sido exhibido, que nunca antes había sido contemplado, que nunca antes el hombre lo había entendido cuál era su significado. Pues es el arca del testimonio, un arca que testifica de la absoluta soberanía de Dios. Dios es Señor, mal que le pese al diablo, aunque los hombres no quieran reconocerlo y muchos de ellos traspasen las fronteras de la eternidad en completa rebeldía e incredulidad. Dios sigue siendo Señor soberano sobre todo el universo. Pero esta arca no solamente es arca del testimonio, porque testifica de la soberanía de Dios, también testifica de la providencia de Dios.
Entonces Dios no es solamente soberano, Dios también es providente. Dios es providente. El arca lo testifica. Allí se encuentra una muestra del maná de Dios. Cuando su pueblo tuvo hambre, descendió el pan del cielo para saciar el hambre de los hombres. Pero en cuántas ocasiones tantas bendiciones que Dios derrama de una manera cotidiana, continua y constante, llegan a fastidiar. Qué miserable es el corazón del ser humano, que se cansa hasta de los bienes de Dios. En cuántas ocasiones despertamos y ya despertamos cansados de la vida. En cuántas ocasiones nos imaginamos el momento que creemos feliz para nosotros, en que lleguemos a despedirnos porque estamos cansados de la vida, hartos y fastidiados del trabajo, de los vecinos, de los compromisos, del tener que levantarse diariamente, de tener que dar cuentas a este, al otro, al de más allá, de tener que terminar un trabajo, fastidiados del don maravilloso de la vida. Cuando el primer pensamiento que debía subir al corazón en las mañanas cuando despertamos a un nuevo día, Dios nos ha cuidado. ¿Cuántos no ven la luz de un nuevo día? Fallecen mientras están durmiendo. Nos palpamos y nos sentimos completos. Nuestro corazón está en su lugar latiendo, funcionando, respiramos. Estamos en un nuevo día y este se abre anchuroso y pródigo de posibilidades para que el Hijo de Dios vaya y ejerza su condición de cristiano. Aquel pueblo le fastidió el maná que descendía del cielo. Dios providente, Dios que ve por las necesidades de los suyos. El arca del testimonio es un arca que testifica de que Dios está al pendiente de los suyos. No nos le olvidamos, no nos le perdemos. Estamos siempre presentes ante los ojos de Dios. Dice la Escritura que Él tiene a su pueblo impreso en la palma de su mano. ¿Se han puesto a pensar que conocemos cada detallito de la palma de nuestra mano? Por eso hay esa frase muy común que decimos: te conozco como la palma de mi mano. Lo que estamos viendo continua y constantemente, Dios nos tiene impresos en la palma de su mano. Nos conoce, sabe de qué tenemos necesidad y lo provee oportunamente. En ocasiones nos desesperamos, en ocasiones llega la impaciencia a nuestro corazón y cancelamos los beneficios de Dios por ese torrente amargo de incredulidad, y aquellos bienes que pudiesen haber llegado a nosotros los echamos a perder por tanta amargura que hay en nuestro corazón. Incluso en los momentos de mayor desesperación, de mayor dificultad, de más grande crisis, el Señor nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él es soberano, Señor, pero es también un Dios providente. El arca del testimonio lo está diciendo, lo está testificando con la muestra de el maná, el pan del cielo. Incluso en la necesidad espiritual del hombre, Dios le proveyó un potente Salvador que desciende como el pan de Dios para la satisfacción del hambre espiritual de todos los seres humanos. Él habló acerca de que todo aquel que le come no volverá a tener hambre jamás. Él es el verdadero pan del cielo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos confiar, podemos entregar nuestra vida a los cuidados providentes de nuestro Padre Celestial. Qué absurdo y qué torpe es el ser humano, confiando en la diosa fortuna, confiando en la solidez de sus cuentas bancarias, en la firmeza de sus relaciones sociales, en que procede de una familia de abolengo.
cuando todo esto se puede volver nada de la noche a la mañana, y el Dios providente siempre estará allí velando nuestros pasos. Pero el arca del testimonio no solamente testifica de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, sino también de la gracia de Dios. Dios no solamente es el Dios soberano, por eso manda y ordena cómo deben portarse sus hijos, cómo deben portarse los hombres. No solamente provee para las necesidades del hombre, sino contempla con toda la carga de gracia de su corazón compasivo, amante y misericordioso. Dios es el Dios de toda gracia. Y eso lo testifica la vara de Aarón que reverdeció. En un día aciago para la vida del pueblo de Dios, surgió entre el pueblo de Dios enemigos de la causa de Dios. Gente que empezó a disputarle a Moisés y a Aarón el cargo que tenían dentro del pueblo de Dios. Y decían ellos, todo el pueblo de Dios es santo y todos tienen derecho a llegar al lugar en donde están ustedes. Ustedes se han adueñado imperiosamente del pueblo de Dios y no es cierto que tengan ustedes el mando ni la autoridad. Y llegó entonces un momento crítico para la vida de aquella nación. Y Moisés se los advertía, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes se están enfrentando a la decisión y a la voluntad y al propósito de Dios. Y no puede irles bien si se oponen a la voluntad de Dios. Y Moisés decía, ¿quién es Aarón? Para determinar por él mismo, colocarse en la posición en la que se encuentra. Fue Dios quien lo llamó. Pero eso el pueblo no lo entiende. Y aquí tenemos una evidencia de la gracia de Dios. ¿Escogió a Aarón porque era el mejor de entre todos? No. ¿Por qué lo escogió? Por pura gracia lo escogió. Por pura gracia. Porque quiso él señalarlo y llamarlo para colocarlo en el ministerio. El apóstol Pablo se refiere también a su ministerio de esa manera. Le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Allí está la manifestación de la gracia. Yo no era mejor que los demás, dijo el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios estoy donde estoy. Yo no escogí estar en el ministerio. Dios me llamó, me sacó, me perdonó, me limpió y me mandó a predicar y me ubicó dentro de los terrenos del reino. ¿Quién soy yo? Nadie. Pero la gracia de Dios, en un momento estelar de la existencia, me escogió, me llamó. Si hay algo de autoridad, radica en eso, en la gracia de Dios. Si como muere todo el mundo, esta gente muere, Dios no nos escogió a nosotros. Pero si esta gente es tragada por la tierra, entonces tendrán la prueba, pueblo de Israel, que nosotros no somos unos advenedizos ni nos colocamos por propia voluntad. Y decirlo, y Dios en ejecutar la orden no transcurrió ni la fracción de un segundo. Lo dijo Moisés y la tierra empezó a abrirse. Justamente donde estaba toda aquella porción de rebeldes y descendieron vivos al Seol, y luego la tierra se cerró para sepultar los vivos. ¿Moisés pudo haber hecho eso? Imposible. ¿Quién lo hizo? Dios, el Dios de toda gracia que señala quién le sirve en cada lugar de los trabajos de su reino. Por si esto fuera poco, Moisés llamó a los cabezas de familia de cada tribu, un representante de cada tribu. Traigan sus varas.
¿Qué eran las varas? Eran varas de almendro, duras, secas. Era señal de autoridad. Tráiganlas. Las trajeron y las pusieron allí en el tabernáculo. Dios va a mostrar a quién Él ha escogido como supremo, como sumo sacerdote. Al día siguiente que estuvieron allí para ver, la vara de Aarón había reverdecido, echado ramas, había florecido y había dado almendros. Y las demás varas secas, como fueron entregadas, permanecieron secas. ¿Aarón fue capaz de hacer eso? La gracia de Dios. El arca contiene el testimonio que Dios llama por su gracia a quien quiere. No es virtud especial del individuo. No son señalamientos particulares que el hombre tiene y por eso, viendo Dios que es tan grande, lo coloca en una posición por encima de todos los demás. Es la gracia de Dios que quién sabe siguiendo qué razonamientos escoge a uno y deja a otro. Así escogió a Jacob desde el vientre materno, en lugar de Esaú el primogénito. Escogió a Jacob y antes de que los dos actuaran para que se manifestara que Dios se había fijado en algún mérito específico que Jacob tenía, era igual que el otro, de pagano, de incrédulo, de oportunista, de ventajoso. No significa Jacob el que suplanta, el suplantador era Jacob, pues desde el vientre de su madre Rebeca, Dios lo escogió. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Dónde está la jactancia? ¿Quién puede jamás jactarse? Pues Dios me escogió porque vio lo inteligente que soy. Imposible. El arca lo está testificando. Por eso es arca del testimonio, porque testifica de la gracia de Dios. Todos los escogimientos que Dios hace, lo escogió a usted para darle vida eterna y ubicarlo en un punto especial dentro de las tareas del reino. ¿Por qué? Por pura gracia. No se lo merece, ni yo lo merezco. Nos escogió porque Él quiso. Vaya usted a saber las razones que le asistieron para escogernos. Yo todavía no conozco las que tuvo para escogerme a mí. La letra del himno que cantamos a las veces lo refleja claramente. Habla de mi condición, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. No lo entiendo, porque veo las razones que hay en mí y no encuentro razón alguna. Entonces estas deben estar escondidas en lo profundo del corazón de Dios. ¿Y quién podrá jamás entender la mente y el corazón de Dios? Pero el arca que está allí en el lugar santísimo no solamente es el arca del testimonio, porque testifica de un Dios soberano, de un Dios providente, de un Dios de gracia. También el arca es arca de la alianza, desde la cual Dios hace un pacto con su pueblo. Un pacto de gracia. Todos los pactos que Dios hace son pactos de gracia. Una alianza que Dios hace con su pueblo. Dios les provee la salvación sustitutiva. Si hay como condición única arrepentimiento y fe, Dios provee el cordero de la expiación que ha de sustituir al pecador en el lugar del sacrificio. Por eso la tapa del arca se llama precisamente el propiciatorio, porque allí cumple Dios con su parte del pacto, derrama la sangre del cordero de la expiación para de esa manera entonces los pecados sean perdonados, borrados de la realidad del pueblo que queda fuera. Este pasaje nos habla entonces del Dios redentor. El arca de la alianza, el arca del pacto, habla de el Dios redentor.
el Dios que salva a los que creen y se arrepienten de sus pecados. Y eso nos habla, mis queridos hermanos, del sacrificio propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados llevado en la cruz del Calvario, llevado al cabo en la cruz del Calvario. Allí encontramos víctima y sumo sacerdote concentrados en una sola persona. Cristo como sumo sacerdote de los bienes de perdón y reconciliación con Dios se acerca con la sangre del Cordero de la expiación, su propia sangre. El Hijo de Dios no solamente es el sumo sacerdote que intercede por el pueblo que está a la expectativa para que sus pecados sean perdonados. El Hijo de Dios es ofrenda, es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se acerca al lugar santísimo del cielo y pone su sacrificio sobre el arca del propiciatorio, y de esa manera sumo sacerdote y Cordero de Dios manifiesta la redención completa y perfecta que Dios ofrece a todo ser humano. ¿Habrá todavía gente que rechaza el sacrificio de Dios? La hay. Y se muestra refractaria, impermeable al mensaje de la gracia. Habiendo descendido Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, viviendo una vida pura y santa, inocente, sin mancha, se presenta como el Cordero de Dios para morir por los pecadores, y como sumo sacerdote toma la sangre de esa ofrenda, entra en el lugar santísimo, rocía el propiciatorio y con ello alcanza completa redención para todos los seres humanos que se arrepienten de sus pecados y creen en Dios. El camino está abierto, la puerta entreabierta, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora adquiere significado. Ahora adquiere sentido este pasaje. Claro, el templo de Dios en el cielo se abre para dar cabida a todo aquel que se arrepiente y cree. Y la garantía de que Dios cumple su promesa está en el arca del testimonio y el arca de la alianza, que nos muestra a un Dios soberano, a un Dios providente, a un Dios de gracia y a un Dios redentor. Todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre para siempre. Querido amigo, si tú no has encontrado la salvación, el perdón de tus pecados, déjanos decirte que en Cristo hay segura, completa, perfecta salvación. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo y decirle: aquí estoy, Señor, con toda mi carga de pecado. Te entrego mi vida, sálvame. Tu palabra dice claramente que te ofreciste en mi lugar, y yo quiero aceptar eso que tú has hecho por mí. Creo, Señor, creo, y por eso me arrepiento de todas mis maldades. Quiero cobijarme bajo la protección de tu soberanía, de tu providencia, de tu gracia, de tu amor, de tu redención. Aquí está mi vida, sálvame. Y Dios le salvará. Y Dios le hará su hijo, le dará perdón de pecados, escribirá su nombre en el libro que se encuentra en el cielo, registrando a todos los hijos de Dios, y asegurará para usted eterna redención. ¿Habrá alguien que acepte en esta noche la invitación que el Espíritu de Dios le hace a aceptar a Jesucristo? One
Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise be